Pues continuamos ahora en Negocios Televisión, en Ponte en Acción, y recibimos ya a nuestro siguiente invitado con la mirada puesta en el mercado, con la mirada puesta en las bolsas. Eduardo Faus, analista de Renta 4 Banco. Eduardo, buenos días. Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, estamos asistiendo a una jornada de cuádruple hora bruja, una jornada de resaca de los bancos centrales, y quería preguntarte cómo estás viendo esta sesión en la que el rojo se extiende, los futuros siguen manteniendo el tono para no desmarcarse, y es absolutamente un rojo muy navideño, pero muy poco de color de rally, el que estamos viendo en esta jornada de cuádruple hora bruja, la última del año. Sobre esta jornada de vencimientos, ¿cómo ves la sesión? Pues la verdad es que bueno, pues es una jornada de deterioro, un viernes, lo cual pues tampoco es muy positivo, sobre todo teniendo en cuenta que ayer fue un día tremendamente negativo en la renta variable europea, ¿no? Que viene un poco a continuar esa caída que tenemos durante la semana. Es una caída importante, no veíamos unas caídas así desde mediados de octubre, y parece como que hemos llegado a un nivel, se ha revertido la situación desde niveles en general muy importantes en las bolsas, ¿no? Entonces, pues un poco una jornada de culminación hoy viernes de un deterioro anterior de esta semana. Ese deterioro, por ese diagnóstico de este día también de viernes, ¿tenemos que decir ya que se esfuma el rally de Navidad en las bolsas, o más allá de estas correcciones podemos esperar una reactivación? Hombre, pues la verdad es que las bolsas en general a nivel técnico han perdido referencias importantes con estas correcciones. Tenemos que tener en cuenta que, sobre todo desde mediados de noviembre, aquí vemos por ejemplo el Eurostock, llevaba un poco realizando una fluctuación mucho más lateralizada, ¿no? Perdiendo ese ritmo de subida poderoso que había tenido tras el dato de inflación de septiembre, ¿no? En el mes de octubre, ese fuerte rally que impulsó a todas las bolsas. Y bueno, es verdad que hace un mes y medio se había un poco parado ese ritmo en los 3.900, 4.000 del Eurostock, que a su vez eran referencias muy importantes, que eran pues referencias de soporte durante buena parte del año pasado, que luego se ratificaron como resistencia una vez perdidas en los rallies de marzo. Y bueno, y en el DAX, por ejemplo, se ve prácticamente lo mismo, ¿no? Franjas de resistencia tremendamente importantes. Entonces, bueno, este deterioro, la verdad es que pues parece que sí que se puede pensar que se puede esfumar ese rally de Navidad. Parece que ya el rally lo hemos hecho, ¿no? Sobre todo en octubre y noviembre, y que bueno, que quizá podríamos ver ciertos rebotes, pero que es verdad que quizá los máximos ya los hayamos podido hacer en base a este deterioro técnico, ¿no? Que existe en general. En esta jornada, en este movimiento, quería preguntarte, entre los protagonistas del día, el comportamiento que estamos viendo dentro del IBEX 35, además en una jornada repleta de resaca y decisiones de tipos de interés, cómo la banca es la que realmente está aguantando, además con muy buen tono en el caso del IBEX 35, y quería preguntarte por esos bancos, por ese sector, ¿qué te parece? La verdad es que es un sector que lo ha estado haciendo tremendamente bien a nivel técnico, por supuesto, desde que se empezaron a subir los tipos, ¿no? Todo lo que sea subida de tipos en general le sienta muy bien, igual que al sector energía, ¿no? Es verdad que todos los datos de inflación a la baja que puedan existir o que vienen estando un poco existiendo y que puedan existir en el futuro, merma un poco ese buen comportamiento. Lo que pasa es que es verdad que después de ayer, pues que la Reserva Federal y sobre todo el Banco Central Europeo se mantuvieran firmes, ¿no? A pesar de esa debilidad, quizá en esa reversión que se está produciendo en los datos de inflación, pues eso hace que todas estas compañías, pues en el corto plazo, pues todavía tengan algún buen coletazo alcista, ¿no? Pero es verdad que también se empiezan a ver también niveles en general en los bancos, en las petroleras. Se están viendo ya niveles técnicos donde, bueno, pues, importantes, y se están viendo ya ciertas debilidades desde niveles técnicos importantes y con unas subidas muy poderosas, con unos ritmos de subida muy exigentes que han provocado que a nivel técnico exista mucha sobreventa y se empiezan ya a producir divergencias de cara al medio y largo plazo, ¿no? Yo creo que unos niveles, si las bolsas efectivamente han visto o están viendo niveles donde pueden deteriorarse de cara a los próximos meses, como así a nivel técnico parece, pues esto al final también va a afectar a bancos y petroleras, ¿no? Que son esos sectores que se están comportando mejor al hilo de las subidas de tipos de interés.
Y por supuesto, mirando al otro lado de la moneda, si hay un sector además protagonista, es mirando a las tecnológicas, a las que no les suele gustar demasiado bien, esas empresas de crecimiento, la subida de tipos, importante y protagonista. Apple ayer además se desplomaba de forma importante con esas caídas que superaban el 4,5% y que la estamos viendo en zonas de mínimo anuales. Quería preguntarte cómo ves ese horizonte, esos gráficos en torno al gigante. Pues la verdad es que es uno de los dentro de las fuertes, de las tecnológicas, perdón, fuertes, es el mejor valor, por así decirlo, que lo ha hecho este año, ¿no? Con estas fuertes debilidades que viene experimentando desde finales del año pasado, ¿no? Desde noviembre de 2021. Entonces, como bien dices, pues ahora a nivel técnico estamos viendo a Apple que está prácticamente en los mínimos anuales, niveles de mínimos anuales, la zona de $130 aproximadamente. Y estamos viendo un tono muy lateral durante este año de Apple. A nivel técnico, cuando se producen estos laterales, generalmente es una de dos. Suele ser una consolidación para experimentar fuertes subidas en el medio plazo, o suele ser una zona de distribución donde más o menos gestores o analistas empiezan a consensuar que hay niveles, bueno, pues que se ha llegado a niveles pues bastante exigentes, un poco en base a las perspectivas que pueda haber de cara a los siguientes trimestres, y empieza a haber como una especie de distribución, lo que llamamos en el argot técnico distribución de papel, ¿no? De títulos. Y esto se ve muy bien en los volúmenes. O sea, nosotros estamos viendo como prácticamente durante este año en Apple los días o los tramos bajistas, el volumen está siendo mucho mayor que los rebotes. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, en las caídas de marzo a junio, aumentó mucho el volumen y, sin embargo, en el rebote de julio-agosto, el volumen bajó mucho y luego volvió a aumentar otra vez en las caídas de septiembre, octubre, ¿no? Entonces, bueno, pues esto parece o aparenta un nivel de distribución de papel donde hay más presión vendedora frente a la compradora y ya decimos, ¿no? Estamos ante mínimos anuales. En caso de perderlos, confirmarían pautas de cambio de tendencia un poco de cara al medio plazo. Es verdad que el largo plazo en Apple es tremendamente alcista. Es para aprovechar, cualquier inversor tendría que aprovechar correcciones en todo este tipo de valores. Pero es verdad que un poco pensando en el medio plazo, esa pérdida de los mínimos de este año podría traer un poco más de turbulencias de cara a los próximos meses, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos $130 en Apple. Pues muchísimas gracias, Eduardo Faus, analista de Renta 4 Banco. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Igualmente a vosotros, un placer. Y nosotros, a punto de que el reloj marque la 1 de la tarde, ponemos ya el broche a este Ponte en Acción, el lunes, con Fernando La Tienda, fiel a su cita. Nosotros nos marchamos. Buen fin de semana.